¿Crees que Manstein era solo otro general nazi? Piénsalo de nuevo. 5 verdades crudas revelan la mente detrás de las primeras victorias alemanas y el costo moral que siguió. Esto no es una fanfarria, es un ajuste de cuentas. Hechos claros, duro y directo, sin excusas. Número 1. Fue el cerebro del plan de invasión conmocionante contra Francia en 1940. No el asalto obvio a la línea Maginot. Propuso un corte más arriesgado por las Ardenas, blindados pesados, por caminos forestales que los franceses creían imposibles de cruzar, un cruce de río en Sedan, ataques aéreos para aturdir las defensas. Luego, una carrera hacia la costa. Se conoció como el Plan Manstein o el Corte de Oz. Rompió el frente aliado, atrapó a fuerzas británicas y francesas en Bélgica. Francia cayó en semanas. No combatió solo. Heinz Guderian dirigió las puntas de lanza. Los pilotos de la Luftwaffe aplastaron las posiciones fortificadas. Los oficiales del Estado Mayor hicieron funcionar los puentes. Pero el concepto operacional fue suyo, audaz, imaginativo, de mirada fría. Número 2. Casi rescató al sexto ejército en Stalingrado, casi. A finales de 1942 formó el grupo de ejércitos Don. Su misión fue brutal, sostener un frente que se desmoronaba, reabrir un corredor hacia el sexto ejército cercado. Ordenó una ofensiva de socorro llamada Operación Tormenta de Invierno. El cuarto ejército Panzer golpeó hacia el este desde la estepa del Don. Combatió hasta el río Mishkova, nieve, barro, estepa sin fin. Los blindados soviéticos golpearon los flancos, el abastecimiento era una pesadilla. Aún así, la fuerza de socorro quedó a un día de marcha de la bolsa. Luego llegó la decisión clave. Manstein instó a que el general Paulus rompiera el cerco. Sostuvo que solo un movimiento coordinado podía salvar al ejército. Hitler rechazó cualquier retirada. Ordenó mantener Stalingrado a toda costa. Paulus obedeció. El socorro se estancó. El sexto ejército se moría de hambre, se rindió. Manstein había estado cerca. Pero estar cerca no entierra a los muertos. Número 3. Desobedeció las órdenes de no retroceder en el este y al hacerlo salvó a miles. Hitler creía en líneas en los mapas, ni un paso atrás. Manstein creía en la movilidad, defensa elástica. Deja que el enemigo se sobreextienda. Luego da un golpe de revés. A comienzos de 1943, tras el desastre de Stalingrado, las fuerzas soviéticas irrumpieron en Ucrania. Se replegó, estabilizó un frente, reunió blindados, luego contraatacó cerca de Kharkov, recapturó la ciudad, le compró tiempo a Alemania. Sus métodos preservaron unidades que habrían sido aniquiladas por una defensa rígida. Hizo esto una y otra vez. Retroceder, contraatacar, preservar la potencia de combate era una aritmética implacable. Eso salvó a soldados alemanes. Les costó la vida a soldados soviéticos y a civiles. Número 4. Fue uno de los pocos altos oficiales que protestó contra elementos de la política racial nazi dentro del ejército. Pero la verdad es complicada. Se opuso a la expulsión de hombres con ascendencia judía parcial que habían servido con honor. Lo planteó como un asunto de tradición militar y de eficacia. No defendió la igualdad ante la ley. Defendió excepciones para soldados probados. Al mismo tiempo, en el este, sus órdenes usaban un lenguaje ideológico duro. Exigió medidas despiadadas contra las llamadas amenazas partisanas. Permitió que las fuerzas de seguridad operaran con libertad brutal. Su mando coexistió con el asesinato en masa de judíos y otros civiles por unidades de acción especial. No lo detuvo, no rompió con el régimen. Su protesta fue limitada, su complicidad fue amplia. Número 5. Fue condenado por crímenes de guerra después de la guerra. Jueces británicos en Hamburgo lo hallaron culpable en 1949. Los cargos incluyeron desprecio por la vida de civiles. Incluyeron trabajo forzoso, incluyeron trato duro a prisioneros e incluyeron el cumplimiento de órdenes criminales. El tribunal no lo ahorcó, lo sentenció a años en prisión. La pena fue reducida después. Fue liberado a inicios de los años 50. Escribió unas memorias tituladas Victorias perdidas. Asesoró al nuevo ejército de Alemania Occidental. En la Guerra Fría, muchos en Occidente admiraron su pericia. Pasaron por alto sus crímenes. Eso es parte de su legado. Brillante, brutal, controvertido. ¿Hay más? Antes de Francia y Stalingrado se hizo valer en el Estado Mayor durante la Gran Guerra. Dominó la planificación, la sincronización y el engaño. Aprendió que la sorpresa podía quebrar a un enemigo más rápido que el puro peso. En 1941 y 1942 comandó el 11º Ejército en Crimea.
Asedió Sebastopol, llevó cañones ferroviarios. Uno era una pieza monstruosa de 80 centímetros, lanzaba proyectiles de varias toneladas. El bombardeo destrozó fortalezas talladas en la roca, la ciudad cayó, las pérdidas alemanas fueron graves, las pérdidas soviéticas fueron peores, los civiles sufrieron entre las ruinas. Su ejército cooperó con la policía política y con regimientos de seguridad, siguieron fusilamientos masivos, se incautó grano, la gente murió de hambre. Sebastopol en un mapa parece una victoria. En tierra se sentía como un cementerio. Su relación con Hitler fue un duelo de voluntades. Lo adulaba cuando servía a un plan. Lo desafiaba cuando las órdenes no tenían sentido militar. Podía ser frío y sarcástico en las conferencias. Defendía la libertad de acción. Defendía la concentración de blindados. Pidió pasar a la defensa tras el fracaso cerca de Kursk en 1943. Hitler odiaba las retiradas. Destituyó a Manstein a comienzos de 1944. El general salió de escena, la guerra siguió sin él. El frente oriental se derrumbó, nadie pudo detener esa marea. ¿Y el mito del general limpio? Después de la guerra, su libro pulió esa imagen. Culpó a Hitler de la estrategia, elogió la destreza operativa, minimizó los crímenes que ensombrecieron sus campañas. Muchos lectores aceptaron el relato. Era un relato reconfortante. Permitía admirar las tácticas alemanas sin enfrentar las políticas alemanas. Luego los historiadores entraron a fondo en el archivo, encontraron órdenes, informes, cartas. Trazaron las cadenas de mando que permitieron el asesinato. Mostraron cómo los objetivos militares y los objetivos genocidas se entrelazaron en el frente oriental. Sostuvieron que no había manos limpias en una guerra sucia de conquista. La reputación de Manstein volvió a cambiar. Menos mármol, más barro. Sus soldados lo respetaban, lo llamaban el maestro del contragolpe. También temían sus exigencias. Empujó unidades más allá del agotamiento, aceptó riesgos terribles, creía en la victoria a través de la maniobra, rara vez pensaba en la política del régimen al que servía, prestó juramento a Hitler, ¿lo cumplió? Ese juramento lo ató a un estado criminal. Ese es el nudo en el centro de su historia. Puedes admirar un plan y condenar una política, puedes reconocer un talento para la guerra y negarte a excusar en lo que esa guerra se convirtió. 5 hechos no te muestran al hombre completo, pero atraviesan la niebla. Diseñó el golpe que quebró a Francia, estuvo cerca de socorrer Stalingrado y falló ante órdenes que no podía cambiar. Doblegó o ignoró órdenes de no retroceder para salvar unidades de la aniquilación. Alzó la voz una vez contra una mínima parte de la política racial y guardó silencio cuando cazaban y fusilaban a civiles. Fue juzgado, cumplió condena, escribió su defensa y salió libre a una nueva Alemania que necesitaba su pericia. Escuchen los silencios en sus memorias. También hablan. Hablan de aldeas quemadas, de trenes que no se detuvieron, del hambre como arma, de cautivos que marcharon hacia ninguna parte. Hablan de un general que veía lejos con un mapa y con la conciencia no veía nada. Esa es la verdad final. La estrategia no es un escudo, el genio no es absolución, el liderazgo es responsabilidad, incluso cuando se comparte e incluso cuando se niega. Si quieres más historias no contadas de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete para el próximo episodio. Mantendremos la luz en el mapa y las preguntas sobre los hombres que lo trazaron.